todos los que amamos y defendemos la vida, pues hemos querido participar con este Santo Rosario con el que hemos iniciado, después la misa con el señor obispo, y ahora pues con una pequeña charla, conferencia que nos hace favor de dar Rodrigo Carrasco. Él es originario de Puebla, seguramente él nos contará ahora un poco más de él. Creo que la mayoría de nosotros que hemos participado ya en la primera formación conocemos un poco de su vida, lo hemos estado escuchando. Es una persona comprometida. Recuerdo yo que la primera vez que lo conocí contaba la anécdota de cómo él empezó a servir en este apostolado de la vida. Yo lo digo porque a mí me gustó mucho la reflexión que él hizo y de alguna u otra manera motivar en esto que estamos haciendo. Decía, canonizamos a San Juan Diego. Estas son palabras de San Juan Pablo II, que por allí tenemos en una forma. Cuando se canoniza a San Juan Diego, decía, canonizamos a San Juan Diego no porque la Virgen se le apareció, sino porque se hizo un valiente testigo del Evangelio y salió a proclamar este Evangelio. Y eso es lo que necesitamos. A lo mejor el día de hoy no somos multitud, pero el Evangelio dice que debemos de cuidarnos de, ¿cómo se llama?, de la levadura, porque la levadura no basta que sea muchísima, sino que sea muy poca, y con poca se fermenta toda la masa. De tal manera que si nosotros no somos levadura, con los pocos que podemos ser, si estamos enamorados verdaderamente del Evangelio, podemos hacer un cambio. Y ojalá que después, poco a poco, todos los que nos decimos católicos, seamos defensores del primer derecho, que es la vida, y que es un don que Dios nos da, y que gracias a que hubo una persona que soñó por nuestra propia vida, es que nosotros estamos aquí. Es que hoy estamos nosotros viviendo, tanto defendiendo la vida como un tanto, estando, digamos así, buscando encontrar aquellos derechos que defienden más nuestro egoísmo, que nos llega a encontrarnos con la verdad, y con la verdad que nos lleva a la plenitud. Pues vamos a escucharlos sin más, para que no nos dilatemos tantísimo, ¿verdad? Porque si no después la vida se nos va a ir en el hambre que nos va a dar, y entonces no vamos a continuar. Rodrigo, esta es tu casa, bienvenido. Gracias, Padrecito. Les invito, gracias, muchas gracias. Vamos a ponernos en oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos abra mente y corazón, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ser fieles testigos del amor de Dios en la acción de nuestras vidas. Gracias por este día que nos permites estar aquí reunidos. Y te pido por todas las personas que están orando también por nosotros, intercediendo por este momento. Gracias por todo tu amor. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien. Me voy a apurar mucho. Me dijeron que aquí comían a las 4 de la tarde. Entonces, sí nos da tiempo. Nada, vamos a meterle velocidad. Rapidísimo. Hoy el mundo está en caos. Y cada vez está este caos con más fuerza, con más profundidad, con más alcance. Desafortunadamente, este tema del caos no es una casualidad. Lo que hoy vivimos es una imposición, no solamente una difusión, realmente es una imposición de algo que se llama la cultura de la muerte. Y eso lo vemos aplicado todos los días en nuestra realidad. Hoy estamos en un debate constante, en tu trabajo, en tu escuela, en tu propia familia. Y te puedo decir que muchas veces en tu propia conciencia. En este debate entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Es muy fácil de conceptualizarla. Es una confrontación que representa dos visiones totalmente opuestas, antagónicas, sobre la dignidad humana. La cultura de la vida defiende la vida humana a toda costa, desde la concepción hasta la muerte natural, mientras que la cultura de la muerte promueve prácticas como el aborto o la eutanasia, que sería el otro extremo, que totalmente busca o pretende el desvalorizar el valor de la vida humana, valga la redundancia.
¿Cuáles son los fundamentos principales de la cultura de la vida? Sostiene que la vida es sagrada y un don, lo que decía justo ahorita el padre Chema, no un bien de consumo o de utilidad. Los principios básicos es el respeto absoluto a la dignidad humana en todas sus etapas, y su enfoque promueve la acogida, el cuidado de los vulnerables y la familia como institución y fundación básica de toda sociedad. La cultura de la muerte, ¿cuál es su fundamento? Es descrita por Juan Pablo II como una mentalidad que desvaloriza la vida, tratándola como mercancía o algo desechable si no es productiva. ¿Cuáles son sus manifestaciones? Incluye el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido y una crisis de natalidad por falta de esperanza. No sé si ya habían escuchado ese concepto, a mí me encantó. La parte, la repito, una crisis de la natalidad por falta de esperanza. ¿Para qué traer más niños a sufrir este mundo? ¿Lo han escuchado? Sí. Es una de las frases que se venden para poder esterilizar desde la mente a los jóvenes y a las personas. Está cañón. ¿Cuál es el enfoque de la cultura de la muerte? Se basa en el descarte de lo que considera incómodo o inútil. Y mucho más claro es el tema de los ancianos y los enfermos. Esta grafiquita, no sé si la alcanzamos a ver desde atrás, pero bueno, nos pone muy bien el panorama, nos ilustra muy bien lo que es la cultura de la muerte versus la cultura de la vida, ¿no? De un lado tenemos el aborto y del otro lado tenemos el cuidar y educar a los hijos en la parte de la formación. Ya digo los hijos pensando en las nuevas generaciones. A lo mejor tú me vas a decir, no, pues yo ya pasé por ahí, yo ya qué. No, sí, pero tienes hijos, tienes nietos, tienes sobrinos, tienes vecinos, tienes ahijados, tienes alumnos, ¿no? Tienes a dónde poder hablar sobre todas las generaciones que están en etapa o en edad reproductiva. En el tema de la eutanasia, como la cultura de la muerte, tenemos el versus, los cuidados paliativos, que platicaremos más adelante. El tema del suicidio, tenemos la parte de la formación de la conciencia moral. Una persona que tiene un acompañamiento y un verdadero cobijo, ¿cómo se le llama en el entorno? Hay otra palabra que se me está yendo ahorita. ¿Sí? ¿Verdad? Una red de apoyo, gracias, va por ahí, pues evidentemente no va a caer en el tema del suicidio, ¿no? Va a encontrar herramientas para poder salir adelante ante la realidad y el torbellino que está viviendo. Y concretamente la cultura de la muerte que promueve el homicidio desde diferentes ramas, pues es bueno el cuidado de los enfermos. Les quiero presentar rápidamente, déjenme ver si lo podemos abrir desde aquí, no se va a dejar, déjenme ver si está acá rápidamente. Justo lo tenía preparado para que no nos pasara esto, pero ya saben cómo es la tecnología. Listo, aquí está. No. Ok. Me voy rapidísimo entonces, me sigo con esto. Hoy todos somos llamados y los que estamos aquí reunidos, por algo estamos aquí. Yo siempre creo en esa parte de que nuestro Señor, siempre en su misericordia, tiene claramente el llamado y el momento a cada uno. Habrá momentos habrá situaciones que siempre nos cuestionemos, pero yo les invito a que lo vivamos siempre con la fe y con la visibilidad de decir, Dios por algo nos permite siempre las cosas. No es casualidad que hoy tú estés aquí sentado y no es casualidad que yo haya tenido la oportunidad de venir a platicar contigo. Hoy estamos siendo, y la invitación de este día y de este Vida Fest, o de este, no sé si Vida Fest, pero por lo menos este momento de encuentro para promover y celebrar esta semana, que es la semana de la cultura de la vida. Estamos llamados a ser custodios del don más grande. Pero sí te quiero invitar a que reflexionemos algo. ¿Por qué crees que el mundo valora la vida desde la eficiencia? Y digo el mundo, pero también te invito a que lo escuches desde tu propia realidad. ¿Qué quiere decir eso de valorar la vida desde la eficiencia? Si alguien es productivo, se convierte en valioso. Si no rinde, entonces no vale.
Recordemos un principio filosófico para poder trabajar la reflexión de este punto. Primero es ser y luego el obrar. La dignidad humana no puede quitarse bajo ninguna circunstancia, no puede minimizarse por el tema de la eficiencia, por el tema del valor que se le da hoy utilitario a la persona. Valemos porque somos, nada más. Lo que hagas te puede dar un valor agregado, llamémoslo así. Puede darte mayor posibilidad de alcance, pero tú ya vales porque eres, simplemente. Esa es la parte de la ontología, que es una rama que hay que estudiar también en esa línea. No es justo ver a la persona solo desde la perspectiva del tener, que esa es otra de las cuestiones que nos vende el mundo. Tienes poder, tienes dinero, belleza física, fama, éxito. Y bajo ese ámbito, entonces una persona se puede considerar, bajo la óptica del mundo, se puede considerar más valiosa. Si estuviera aquí al lado de mí, ¿quién les gusta? Henry Cavill, Rodrigo Carrasco. ¿Quién sería más importante? ¿Quién valdría más para ustedes? ¿A quién le pondrían más atención? En teoría. En teoría. Vámonos a otro. Tengo aquí al lado al presidente municipal. Presidenta, perdón. ¿Quién va a ser más importante? La presidenta. No, para mí no. Es un ejemplo muy burdo. Es un ejemplo muy burdo. Pero el mundo eso nos vende. Que una persona vale más de acuerdo al poder, al dinero, a la belleza física, a la fama, al éxito, etc. Pero debemos de tener muy claro que no vale más un hombre empresario que una mujer trabajadora del campo. No vale más. Tampoco vale más el papá que el hijo en el ámbito de la familia. No vale más no vale menos, perdón, un enfermo que una persona que goza en su plena salud. Valemos por el simple hecho del ser. Y eso es algo que contrapone todo lo que el mundo nos está diciendo e imponiendo todo el tiempo. ¿Están de acuerdo? La persona, sea la condición que sea, tiene, número uno, dignidad. Tiene derechos y también tiene deberes. Respetar la vida y velar por la integridad es un deber de todos. Y ojo, no es cuestión de religión, ni mucho menos de un fanatismo o que nos tachen de anticuados. Es cuestión simplemente de humanidad y de razón natural, o de lo que se le llama hoy, o se le conoce como sentido común. Termino esta primera reflexión. ¿Se han dado cuenta que incluso hasta los animales luchan y defienden la vida? Cualquier animal va a luchar y va a velar y va a defender la vida. Pues son poquititas las especies, pero prácticamente ninguna madre que no dé la vida y que no luche por sus crías. Porque ellos, que son seres irracionales, pueden proteger la vida por todos los medios. Y nosotros, los seres racionales, estamos yendo exactamente en el sentido contrario. Estamos yendo hacia justamente acabar con esto. Es muy equivocado decir que solo los católicos defendemos la vida. Debemos invitar a todo nuestro entorno a entender que la vida debe ser defendida como el don más grande recibido de Dios. Pero es bien importante tener en claro que es peligroso encerrar la defensa de la vida nada más en los casos más extremos, como decir, no, es que en el tema del asesinato no debemos de matar de modo cruel como ocurre con los asesinatos, ¿no?
Hoy, tristemente, bajo esta cultura de la muerte, dentro de nuestra propia, no sé si decir la iglesia, pero desde nuestros propios hermanos católicos, yo conozco a muchos. Yo estoy a favor de la vida, o al revés, estoy en contra del aborto, pero ahí ya valió. Es que si es caso de violación, pues no, yo estoy en contra del aborto porque soy católico, pero si está en riesgo la salud de la mamá, pero si fue, ¿cómo se llama? Es una niña de 13 años o 14 años, pero, ¿no? Desafortunadamente, eso nos está haciendo mucho daño. Pero no es culpa necesariamente de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque este tema del debate entre defender la vida o no tiene que ver, y esta base que les estoy compartiendo hoy, porque hoy estoy hablando con hermanos de nuestra misma fe, hoy todo esto, que esos peros vienen desde aquí, desde un relativismo moral que no nos permite tener una base sólida. Aunque tenemos una doctrina, aunque tenemos enseñanzas, valores fundamentales, tristemente esto está imperando hoy en el mundo y nos ha impactado de una manera hasta las entrañas, en todas las estructuras. Y este relativismo moral, pues al final lo único que nos lleva es, como decía Descartes, la fuente más grave de todos los errores proviene del hecho de que el hombre pretende hacer de sus deseos la verdad. Y entonces, como cada uno tenemos nuestra propia verdad, pues evidentemente no nos permite tener una base común de creencias, de valores y en concreto de acciones. Vamos a entrar un poquito más a la materia rápidamente. A partir del año 2019, ¿cuál considerarían ustedes que es la principal causa de muertes en el mundo? ¿El cáncer, la violencia, VIH o las enfermedades de transmisión sexual, el aborto o la guerra? El aborto. ¿Seguros? La guerra. ¿La guerra? ¿La violencia? Todos los días hay asesinatos, ¿no? Tristemente, y más ahorita en una etapa que estamos viviendo en nuestro país triste. Prácticamente cualquiera, y el cáncer, que es una enfermedad de nuestros tiempos, además. Yo creo que no hay aquí una sola persona que no conozca a alguien que ha fallecido por causa del cáncer. Aunque todos son buenos candidatos para ser la principal causa de muerte, la realidad es que el aborto es la principal causa de muerte de personas en el mundo. 2018, 2019, el último ranking es de 2024-2025, 73 millones de personas mueren a causa del aborto cada año en el mundo. ¿Ubicamos la cifra de 73 millones? A ver, vamos a ponerla en contexto para que nos ayude a entender el número de 73 millones. En las conquistas mongolas hubo 80 millones de muertos, pero fue en un periodo de 260 y tantos años. En la guerra de Napoleón hubo 6 millones y medio de muertos en 23 años. En la guerra de Vietnam, 4 millones de muertos en 10 años. En la Primera Guerra Mundial, 9 millones de personas en 5 años. Y en la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos. Y se habla que fue el genocidio. Y así se marcó un hecho en la historia, la Segunda Guerra Mundial, como un genocidio. 50 millones de muertos, pero en 6 años. Hoy, cada año, mueren 73 millones de personas, por lo menos, en el mundo. Año tras año, tras año. Esto no es casualidad. Vamos a ver rapidísimo.
Este tema se lo saben, pero es importante recapitularlo para quien no lo ha escuchado y entendamos el contexto en el que estamos hablando. Malthus, Thomas Robert Malthus, escribió un ensayo en 1800 prácticamente, donde su ensayo se llamaba sobre el principio de la población, el desequilibrio entre el incremento natural de la población y los alimentos. En concreto, la teoría de Malthus era, como dice del lado izquierdo en la gráfica, la rayita rosa es como él proyectaba que iba a ir creciendo la parte de los recursos necesarios para vivir, llámese comida, ropa, energía, todo lo que necesita el ser humano para poder vivir. Y la parábola azul lo que decía es cómo iba a crecer la población de acuerdo, cada 50 años está marcado ahí, cada cuadrito que ven ahí, cada raya, son 50 años. Entonces, más o menos, déjenme ver si el apuntador tiene láser, creo que sí, aquí está. Si estamos ahorita en el 2025, que sería prácticamente aquí la mitad, según Malthus íbamos a llegar a ser casi, por aquí estamos, 20,000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos habitantes somos en el mundo hoy? 8,000. 8,000 y cachito. 8.2 más o menos. 8,200 millones de habitantes en el mundo. O sea, nada que ver con esto. Él decía que íbamos a ser casi 20. La realidad es esta, que hoy no alcanzamos a llegar ni siquiera a los 10 millones y así como va el mundo, realmente en el 2050 no vamos a alcanzar los 10,000 millones de habitantes por la baja tasa de natalidad que hay, que viene el invierno demográfico durísimo. Ahorita platicamos de eso. Y la realidad es que la producción de todo el tema de los enseres necesarios para vivir, comida, ropa, energía, pues hoy hay una sobreproducción. Hoy si alguien llegara a morir en el mundo por hambre, no es porque no haya comida, sino es una mala distribución. Centros comerciales todos los días tiran toneladas de alimentos, por decir una sola cosa. Entonces, esta parte de la catástrofe malthusiana, lo que él decía desde 1800, hace prácticamente siglo y medio casi, es una teoría no bien sustentada, porque la realidad ya en la práctica no fue así. La población no ha crecido en ese número como él lo proyectaba, pero desafortunadamente el tema de la catástrofe de Malthus, que él decía que la vida humana iba a desaparecer por causa de la sobrepoblación del mundo, es una idea que muchos han comprado. Uno de ellos es este multimillonario que se llama John Rockefeller III. En los años 50, él crea este organismo que se llama Population Council y su objetivo concretamente fue o es trabajar con el tema de la sobrepoblación en el mundo. Estamos hablando que si empezó en 1950, ¿cuántos años llevan trabajando con esto? 75 años. No es poquito tiempo. No es poquito tiempo. Es tiempo suficiente para haber cambiado la política, la cultura, la religión, todas las estructuras sociales prácticamente. A partir de ahí, en el recién creado ONU o Naciones Unidas, con esta idea del crecimiento sin precedentes de la población como un peligro para la supervivencia, se crea la Conferencia de la Población. Y entonces, en 1969 se crea la Secretaría dentro de Naciones Unidas, que se llama en inglés UNFPA, que es el Fondo de Naciones Unidas para las Actividades en Materias de Población, y su primera conferencia, o sea, su primera reunión de trabajo a nivel mundial fue en 1974. Y ahí nace un concepto que hoy sigue todavía medio vigente, pero si no estuviera vigente mediáticamente, sí está vigente en la aplicación de cada una de nuestras familias, que se llama planificación familiar. Y eso es algo que México fue una de las víctimas más notorias en el mundo. Todos los países cayeron, pero México es uno de los que más marcado está, porque antes de esta fecha, en 1974, estamos hablando de los años 40,
los años 50, todavía los años 60, que por aquí hay algunos de esos modelos, todavía había familias de 10, 12, 8, y era perfectamente normal, era perfectamente natural y además, además adecuado. Pero empezó familia pequeña, vive mejor. Pocos hijos, para darles mucho. Y así, nuestros abuelos, o en algunos casos nuestros papás, empezaron a comer, cenar y desayunar todos los días esos spots en la radio, en la televisión, en la prensa, en las escuelas, en los trabajos. Y entonces el tema de la planificación familiar tuvo un impacto durísimo, porque a partir de los 70s, que fue estas fechas, las familias ¿de cuántos eran? 4, los 80s de 3, en los 90s de 2, llegando al nuevo milenio del año 2000, 1, y ya de estos últimos 20 años, perrijos. Claro, perrijos ahora. Muy bien. Este tema no es casualidad. Desde el año 2000, en este Fondo de Población de las Naciones Unidas detectó que en aquel entonces el 42% de la población en el mundo eran menores de 25 años. O sea, casi la mitad de toda la gente que vivía en el planeta eran, ¿cómo se les llama a los menores de 25 años? ¿Cómo se les dice? Jóvenes. Y entonces, como el 42% de la población en el mundo eran jóvenes, pues entonces Naciones Unidas dijo, tenemos que trabajar para ellos. Vamos a desarrollar un programa para ellos, algo que les beneficie a ellos. Pero acuérdense del relativismo moral. Ese trabajar para ellos tuvo una connotación no necesariamente positiva. Dijeron en el 2000, vamos a invertir más en los jóvenes, en su salud reproductiva, en abogar por la igualdad de género y vamos a mejorar la educación. ¿Por qué? Porque los menores de 25 años son los que están exactamente en la edad precisa para procrear, para reproducirse. Y bajo esta línea y esta idea de que el mundo está sobrepoblado y que ya somos muchos y que no nos va a alcanzar la comida, y que no nos va a alcanzar el agua y que no va a haber dónde podamos vivir y que haya casas para todos y entonces crearon todo esto. Y a partir de este nuevo milenio, que fueron los objetivos del milenio, empezó una carrera para transformar el mundo. Por eso les decía en un principio, no es casualidad. En el año 2000 empiezan con esto y se ponen la meta que para el 2015 iban a cambiar todo y le pusieron de nombre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y armaron un plan de 17 objetivos clave, 17 metas para poder transformar esta realidad. Dentro de todo esto no lo han logrado. Y cuando llegó el 2015 dijeron, no, ¿saben qué? Pues no nos dio tiempo, pero vamos a volvernos a dar otro plazo. Y entonces ahora se llama Agenda 2030. Y entonces para ahorita llegar al 2030, o sea, dentro de 4 añitos, tienen que cumplir estos 17 objetivos. Aquí lo interesante es ver de qué se trata estos 17 objetivos. Y déjame decirte que México está perfectamente integrado, ¿eh? Esta es una noticia del año pasado, finales de... no es cierto, desde el 2021 dice que este lunes se entregó ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible el Informe Nacional Voluntario 2021 sobre la Agenda 2030 en México. Este es la legislatura de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí te dicen, oye, mira, aquí la Agenda 2030 en México y en Chihuahua, en el Congreso, lo estamos aplicando así, 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 así.
Ahorita les voy a enseñar unas páginas, me voy a adelantar rápido. Regresamos a nuestro tema inicial y ahorita retomamos esto porque les vamos a hacer clic. ¿Cuáles son las manifestaciones más claras de la cultura de la muerte? Así como para que no se quede en un concepto ideológico y alguna cuestión ambigua o algo como que no podamos definir. La cultura de la muerte aplicada es el aborto. La cultura de la muerte aplicada es eutanasia. Es toda la parte del desarrollo de las técnicas de reproducción artificial, toda la parte de la experimentación con células madre embrionarias, toda la línea que se está dando hoy de clonación, tanto de órganos como de personas, toda la parte de la anticoncepción, contracepción y todas las políticas que hay en torno a llevar un control que en algunos casos le están llamando educación sexual integral a las nuevas generaciones, promoviendo un despertar sexual desde muy, muy poquitos años, pero para que se pueda desvirtuar y que no tenga una verdadera esencia basada en los valores morales de las familias. Quiero que chequen este dato en el tema de lo que estamos hablando del control de la natalidad. Este es un mapa que marca cuál es, dice así, la chance de que nazcas o de que nazcan en cada continente a partir de este año. Según Naciones Unidas, 6 de cada 10 embarazos son abortos. Solo el 40% nacen. Y ya aterrizado en cada uno de los continentes, dice que solamente de cada embarazo, del total de los embarazos, de Norteamérica, solo el 3% se va a dar a partir de este año. Nacer. ¿Cuáles son los continentes que van a sobrevivir en los próximos 20 años, en las próximas 2 décadas o 3 décadas? Musulmanes y orientales. El cristianismo no la tiene fácil. Nada fácil. Porque donde realmente está siendo mayoritariamente el cristiano, o en este caso hablemos el católico, pues la realidad es que somos bien poquitos. 15% prácticamente de los nacimientos en el mundo. Está cañón, ¿no? En 2018, dentro de toda esta parte, esto es algo que no está escondido. Todo esto que les estoy platicando no son teorías de la conspiración, como se titula, y esas cosas. Es algo que ha estado perfectamente visible ante nuestros ojos. Aquí se aplica esa de que no hay más ciego que el que no quiere ver. Porque siempre nos lo han estado poniendo enfrente. Simplemente estamos distraídos. Estamos apáticos. Estamos en otro mundo. Luchando cada día por salir adelante, por darle de comer a mi familia, por terminar mi carrera, por poder tener un mejor trabajo, por poder cambiar el coche. Vivimos en el día a día nuestra batalla particular y personal y está bien. Lo que no está bien es desvincularnos de la realidad del mundo. Y más como católicos, más como católico comprometido. Y te agradezco, y no es un regaño, al contrario, agradezco y valoro que estés aquí sentado. Porque tanto tú como yo estamos dejando nuestra vida allá afuera para venir un ratito a trabajar sobre este tema aquí. Pero falta mucho por hacer. Mucho, mucho, mucho. Y lo dijo muy bien el padre Chema al inicio. No se necesitan multitudes. Necesito unos cuantos bien dispuestos, entrones, con las capacidades necesarias para poder hacer una diferencia. Como lo describió muy bien en el ejemplo de la levadura. Un poquitito fermenta toda la masa. Ese es el llamado hoy. Y te agradezco que estés aquí. En el 2018 salió esta frase en la película más taquillera del cine hasta el momento. Si la vida no se controla, la vida dejaría de existir. ¿En qué película fue? ¿Cuál? ¿No la de Avengers?
Después de 10 años que nos presentaron a los superhéroes, porque empezaron así con Iron Man y luego la película del Capitán América y luego Hulk y luego la de Thor y todos, ¿no? Durante 10 años estuvieron atrapando el mundo del cine a las familias, porque no solamente a los niños, no solamente a los jóvenes, prácticamente a las familias completas. Fueron muy poquitos los que no se, pues digamos que se enamoraron, por ponerle una palabra, de todo ese concepto del universo de Marvel, se llama en el mundo del cine. 10 años trabajaron para llegar al clímax en el 2018. Y el concepto central de la saga, la problemática, no es cierto, ni siquiera la problemática, pero el concepto principal de la película era este. Si la vida no se controla, la vida dejará de existir. Eso es lo que dice Thanos, que era el enemigo de todos los superhéroes. Y el objetivo de esa película, o lo que te cuenta la trama de esa película, es que este personaje tenía que juntar las joyitas que están ahí, que eran las gemas del infinito. Si las reunía todas, tenía el poder de cumplir cualquier deseo o acción que él quisiera hacer. ¿Y qué es lo que él quería hacer? Si la vida no se controla, la vida dejaría de existir. No quería controlar al mundo. No quería ser el dueño y el rey del todo, como los villanos de nuestras caricaturas de vamos a dominar el mundo. No, él no le interesaba eso. Su objetivo era reducir a la mitad, al 50%, a todo ser vivo, de todos los universos, bajo el concepto de la fantasía de Marvel. Llevar a todos a la mitad, para que entonces la vida pudiera seguir. Suena un poquito como la parte de la sobrepoblación y esas cosas, ¿no? No es casualidad, amigos. ¿Cuál es realmente ese control poblacional aplicado, esa parte de Thanos aplicada? Se le llama las gemas del infinito reales, es los anticonceptivos, las esterilizaciones y el aborto. Ojo, esterilización no me refiero apenas a las operaciones ya así. Estamos hablando de la esterilización aquí. Y estamos hablando también de la esterilización aquí. Donde ya no haya ese deseo y ese anhelo, hablábamos hace ratito, de la esperanza de la vida y del deseo de la procreación o de poder tener familia. Lo que realmente este grupo elite, que son los que realmente toman decisiones y mueven las políticas en el mundo desde diferentes ámbitos, tienen diferentes estrategias para poder instaurar esta cultura de la muerte. El que ven ahí no es ya sabes quién, se parecen, pero no es. Ese que está ahí es Soros, George Soros. Se los dejo de tarea también, investiguen un poquito de él. Hoy de lo que vamos a platicar es todo para que se lleven tarea, ¿eh? Porque en 4 horas no me da tiempo de poder desarrollar y explicarles todo. Es para que ustedes se lo lleven y profundicen, por favor. ¿Cuáles son concretamente las estrategias? El feminismo busca provocar odio y miedo entre mujeres y hombres y destruir las familias y evitar los nacimientos. La ideología de género, destruir la familia manipulando las mentes de los niños a temprana edad. El aborto, legalizándolo y fomentar el asesinato de bebés no nacidos. La pedofilia, permitirla y legalizarla poco a poco, normalizarla. ¿cómo lo van a lograr? Hipersexualizando a los niños junto con toda la parte LGTB. La parte de la eutanasia, bajo la excusa de una muerte digna, acelerar la muerte de ancianos y enfermos, para que ya no le cueste dinero al Estado, porque son muy caros los enfermitos y los medicamentos. Y la parte de toda la parte LGTB, solo una minoría tendrá descendencia biológica. Buscan adoctrinar desde el colegio para que la gran mayoría de los niños acepten, normalicen e incluso vivan dentro de este mundo LGTB. Esto es lo que están tratando y aplicando. ¿Suena como algo loco? ¿Suena como inalcanzable? ¿O al revés? Lo estamos viendo ya
prácticamente cada vez más normalizado y cada vez más, con mayor promoción es lo que quiero decir, cada vez lo estamos viendo de una manera impresionante. Ejemplos hay muchos, ¿no? Este fue algo que trataron de imponer, gracias a Dios no logró despegar como proyectaron, por lo menos este año yo no lo escuché tanto, pero es algo que promovían mucho, pero sí, evidentemente todo el tema del feminismo radical, pues es algo que cada vez está impulsándose con diferentes estrategias. Les platico, por ejemplo, en esa página de trabajohumanitario.org, lo que hacen es un fondo, FRIDA, aquí se llama, ¿no? Es el Fondo para la Financiación de Proyectos Feministas. Y entonces es un proyecto que pues, está vigente. ¿Qué hacen ellos? Generas ahí abajo donde está esta página, ahí tú te metes tu iniciativa y dices, ¿sabes qué? Yo voy a promover el feminismo en mi universidad. Entonces voy a hacer un foro para poder poner documentales, voy a poner una feria, voy a hacer una expo en mi universidad promoviendo todo este tema del feminismo. Ah, perfecto, tu proyecto es aprobado, ahí tienes 250,000 pesos. Y les depositan 250,000 pesos mexicanos por un proyecto inicial. En la medida en que tu proyecto vaya creciendo y que lo conviertas en una AC, que lo conviertas en una fundación, etcétera, etcétera, pues evidentemente los fondos van también incrementando. Por eso, cuando ahorita que acaba de pasar el 8M, vemos que hay colectivos. ¿Qué es un colectivo? Son estas agrupaciones que están arrancando con proyectos así y que ya vienen con financiamiento. Y por eso pues, pueden imprimir, pueden hacer mantas, pueden hacer infinidad de cosas. Nada es gratis. Nada es gratis. De aquí sale. Y esto viene desde ONU. Y así hay muchas organizaciones y fundaciones que están trabajando para promover todo este tema de la cultura de la muerte, imponiendo, por ejemplo, estas ideas a los niños, ¿no? Desde dibujos animados, ponerles a decirles, ¿sabes qué? Las mujeres no necesitan o no necesitamos de los hombres. Y no sé si vieron esta película, es la de Ralph el Demoledor 2, donde justamente ahí todas las princesas se unen y te presentan que el protagonista, que es Ralph, es un bueno para nada, ¿no? Ese no sirve para nada. Las mujeres, las princesas, son las que tienen que salvar el día. De hecho, también en la película de Avengers, también viene esa parte donde todos los espacios donde pueden hacer y marcar la diferencia. Claro que es necesario, pero no a costa de decir sin los hombres o somos autosuficientes. Ese es el punto donde no está, pero eso es algo que no ha sido natural, es un tema del nuevo marxismo, de poner esta pues, lucha de clases aplicada entre hombre y mujer, ¿no? Muy bien, obviamente esto pues creo que no hay mucho que decir, es algo que cada vez vemos con mayor fuerza y esto es algo que lo que se supone, a ver, el 8M, ¿por qué nació? Yo creo que muchos y todos deben de saberlo. Unas obreras que fallecieron. Darle el valor a la mujer, porque eran tratadas como mercancía, eran tratadas como esclavas, eran tratados, o sea, no tenían derechos de ningún tipo, no tenían la dignidad. Nace como un tema laboral, pero vámonos un poquitito más atrás, pues obviamente es darle el valor y la dignidad a la mujer como tal, ¿no? Valían más las vacas, que cambiaban 7 vacas por una mujer y etcétera. Ese tipo de cosas, pues evidentemente se tenía que cambiar las cosas. Y entonces por eso, bajo ya el tema de la fábrica de las mujeres, de estas mujeres que mueren, pues nace el tema del 8M, ¿no? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué tiene que ver? Que todas las consignas en el 8M, prácticamente todas vayan hacia el tema del aborto. O sea, ¿en qué punto una cosa tiene que ver con la otra? ¿En qué punto la dignidad de la mujer, darle el valor, la relevancia y en justicia, un papel dentro de la sociedad? ¿Qué tiene que ver con el que se tenga que promover y legislar y etcétera el aborto? Como que no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque el aborto, ese es realmente el fin de todo esto. Ese es el objetivo.
Entonces ahí empiezan a transformar de una manera de hacer un trabajo muy fuerte de ingeniería social, cambiar o de construir los conceptos. Y prácticamente de los últimos años, pues las princesas ya no tienen su final feliz, vivieron felices para siempre. Las que son princesas de cuentos de hadas, ahora pues ya no hay un príncipe y no lo necesitan además, bajo lo que están diciendo, ¿no? Bajo lo que están argumentando a los niños. Se ha cambiado y se está ocupando los mecanismos de comunicación como una fuente de adoctrinamiento. Y yo creo que estos símbolos los han visto cada vez más fuerte en todos lados. Lo están viendo en dibujos animados, lo están viendo en la libretita que le regalas a tu nieta, que le regalaste de Navidad y trae esto. Entonces, aguas, tengamos mucho cuidado porque está verdaderamente... ¿Mande? En la sombrilla. En la sombrilla, en los crocs y en todos lados. Están buscando poner todos los símbolos que al final a los chicos normalicen otro tipo de cosas. Este fue un personaje que también fue mediático, durísimo en el mundo del cine para niños, ¿no? El Forky, donde era medio cuchara y era medio tenedor, ¿no? O sea, no estaba bien definido, sino era tantito y tantito de ambos. Y entonces, bueno, se hizo todo la argumentación y pues se presentó y aunque realmente se denunció públicamente en redes sociales y en varios espacios, decir, a ver, aguas, Disney nos está presentando al primer personaje trans en dibujos animados. ¿Cuántos papás hicimos caso? Yo creo que muy pocos, muy pocos. Y este tema de la normalización, pues al final es algo que se está promoviendo. Ya viene junio, el mes del orgullo. Y entonces todo este tema de la promoción LGTB viene otra vez como cada año con mucha fuerza, todas las empresas se suman, toda la publicidad, vamos a ver banderas aquí afuera de las oficinas de gobierno y en muchos espacios públicos vamos a estar viendo toda esta promoción. Lo que buscan es romper la parte de la inocencia, porque la verdad es que al final de cuentas, el espacio, más bien, el objetivo principal son los niños, porque en la medida en que ellos crezcan normalizando todas estas cuestiones ideológicas, pues tarde que temprano serán presa fácil de las imposiciones que vengan de más arriba, incluso de fuera de nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, sí es bien importante trabajar muy bien esta parte. Bueno, este era un paréntesis rapidísimo sobre el tema de todo lo que era la estrategia global de imponer la cultura de la muerte. Quiero enseñarles rapidísimo esta parte, regresando a nuestro tema principal, que es lo del tema del aborto. Esta página se llama Worldometer. La voy a aventar para acá. Ahí se ve. Ay, perdón. Aquí está. Listo. Esta página que es Worldometer, .info, aquí nos viene la parte de población, viene la parte de nacimientos. Lo que ustedes están viendo cómo se está moviendo es porque está en tiempo real. Y por aquí abajo viene energía, aquí está salud. Aquí estás. Déjenme ver si puedo quitar esta publicidad para que no nos estorbe. Bueno, no se deja. Está llena de publicidad, perdón. A ver si lo quito acá. Si quitamos este. No me deja quitar este. No veo dónde se quita el tachecito. No, bueno, no importa. Aquí se ve. En el tema de salud, aquí viene cuántos abortos están dando este año. ¿Qué fecha es hoy? 22 de marzo. 22 de marzo. Ahorita se han practicado en el mundo 10 millones de abortos y contando. De enero hasta ahorita. Y cada número que sube, literalmente,
incluso mucho más rápido que por segundo, ni siquiera es más rápido por segundo, más rápido que cada segundo se está practicando un aborto en el mundo. Para llegar al 31 de diciembre, ese numerito va a estar alrededor de los 73, bueno, poquito pasando más de 73 millones. Esa es la realidad con la que nos enfrentamos hoy, los que nos decimos aquí y los que somos, perdónenme, los que estamos aquí trabajando en construir la cultura de la vida. Esa es la realidad con la que tenemos que afrontar. Me van a decir, no, no es cierto, eso es fake. No, ¿cómo crees? La realidad es que esto no lo decimos nosotros, no lo dice una página web, lo dice incluso, aquí está, lo dice incluso Naciones Unidas. Aquí está la Organización Mundial de la Salud. Este artículo salió a final del año pasado. 6 de cada 10 embarazos, vamos a decirle como le decimos aquí, 6 de cada 10 embarazos no planeados se interrumpen voluntariamente. 6 de cada 10. El aborto es una intervención de salud que se practica con frecuencia. Es muy seguro cuando se utiliza un método recomendado por ellos mismos y adecuados para la duración del embarazo, porque no es lo mismo que abortes al principio con las pastillas del día siguiente o sea, con los post-day, o que abortes con misoprostol a los primeros días, o cuando ya realmente estás alrededor de 8, 10, 12 semanas, donde ya se aplica más fuerte el citoteco, el misoprostol, con más fuerza, que es lo que tenemos hoy en los abortorios, el método de medicamentos, o ya prácticamente legrados, ¿no? O método de succión, que pues ya tiene que ser a partir de las 12, 13, 14 semanas. Entonces, por eso te dice ahí, cuando se utiliza un método recomendado por nosotros, adecuado para la duración del embarazo. Porque evidentemente ahorita que ya se están promoviendo las leyes para que el aborto ya no sea solo hasta las 12 semanas, que ya vaya hasta las 24, o que ya vaya a los 6 meses, o que ya vaya incluso hasta los 9 meses. Ahí ya es otro tipo de abortos, ¿no? Como ustedes saben, inyección salina, o puede ser el método de nacimiento parcial, este método de aborto donde pues lo voltean al bebé, le sacan las piernas y para que no nazca, entonces la cabeza no tiene que salir del cuerpo de su mamá. Y entonces mientras se pueda matar dentro del vientre de la mamá, entonces no es asesinato, es un derecho, ¿no? Es un aborto nada más. Ahorita platicamos de eso. Entonces, la misma ONU te lo promueve, te dice, ¿sabes qué? Hay diferentes procesos adecuados a la duración del embarazo y que lo practiquen personas que poseen la capacidad necesaria. Entonces, mientras sea así, el aborto está muy bien. El aborto va a ser seguro y va a ser algo bueno. No obstante, alrededor del 45% de los abortos se realizan en condiciones de riesgo. O sea, dicen casi la mitad se realizan así. Cada año, esta es la otra parte, estuvimos en la página de la Organización Mundial de la Salud, Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. 6 de cada 10, o sea, el 61% son de embarazos no planeados. Y 3 de cada 10 de todos los embarazos. O sea, podría ser un embarazo perfectamente esperado incluso, y aún así, 3 de cada 10 bebés son abortados. Todos ellos se interrumpen de forma voluntaria. Aquí te explica, durante las primeras 12 semanas de gestación se puede practicar el aborto por sí misma de manera farmacológica. Pero después te dicen, es que la mortalidad materna. En el tema de los abortos, y si ya vieron la película de Unplanned, saben a qué me refiero. Se llama Inesperado. Y si no la han visto, por favor, véanla. Y si no, hay que organizar un cineforo por aquí, padre.
Ahí está perfectamente explicado que el aborto no puede ser nada más así que vayas a la farmacia y te compres pastillas y te las tomas y te esperas en el baño a que solito salga y ya, se acabó el problema. No es un tema nada más para quitarte una gastritis o que te quites el dolor de cabeza o que te bajes la fiebre. El tema de meterse medicamentos con esa potencia de químicos verdaderamente corre en riesgo la propia vida de las mujeres. Debe de tener, bajo esa línea, sí debe de tener un acompañamiento y un seguimiento médico, porque no es cualquier cosa. Y las mujeres mueren desangradas, las mujeres mueren con problemas que se les viene en cascada después. Pero eso no les importa, porque lo único que les importa es seguir acrecentando el negocio y seguir implementando leyes poniendo muchas mentiras. Bueno, ya no hay más tiempo que resumir esto. Muy bien. Vamos a la recta final. Hay muchos organismos que alrededor del mundo están promoviendo esto, la instauración de la cultura de la muerte desde diferentes ámbitos y específicamente en el ámbito del aborto. Estas son una de las principales organizaciones que están promoviendo el aborto a nivel mundial. Y me encantaría poder describir ahorita de cada una, pero por tiempo ya no va a ser posible, pero les invito a que nos veamos más adelante. A finales del año, aunque en Estados Unidos se cortó el financiamiento porque el último gobierno federal que está ahorita vigente les cortó el financiamiento de los recursos públicos para poder seguir operando, etcétera, realmente no les hizo nada. Aunque se ha marcado como triunfo de cuántas clínicas han cerrado sus puertas gracias a los grupos de oración que están afuera de los abortorios, gracias a este recorte de presupuesto, gracias a muchas cosas, aún así, el último año marcaron récord, 400,000 abortos solo en Estados Unidos y 2,000 millones de dólares en ingresos. Y lo marcan como un éxito para Planned Parenthood. Hoy la estrategia cambió. Este es un boletín informativo de AV News. El martes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, encantado de que la legislatura de Nueva York aprobara la ley de salud reproductiva que permitiría a las madres abortar a sus bebés hasta el 9º mes de embarazo, celebró este asesinato legalizado ordenando que la antena del One World Trade Center, el puente Tappan Zee, el puente Kosciuszko y el edificio Alfred Smith en Albany se iluminaran de rosa el martes por la noche. Cuomo declaró: la ley de salud reproductiva es una victoria histórica para los neoyorquinos y para nuestros valores progresistas. Estoy ordenando que los edificios y puentes de Nueva York se iluminen de rosa para celebrar este logro y que brille una luz brillante para que el resto de la nación lo siga. A principios de este mes, Cuomo dijo que quería incorporar la capacidad del aborto en cualquier momento a la Constitución del Estado, diciendo: quiero aprobar una enmienda constitucional que incluye en la Constitución una disposición que protege el derecho de la mujer a controlar su propia salud reproductiva. Según el Departamento de Salud de Nueva York, se realizaron 87,325 abortos en el estado de Nueva York durante 2016. Según los Centros para el Control de Enfermedades, o el CDC, durante el 2015 hubo 93,000 abortos en Nueva York. Víctor Manuel Tiburcio, AV News. Esto fue un boletín informativo de AV News. Esta semana en Reino Unido se acaba de aprobar el aborto hasta los 9 meses. Esta misma semana. Cuando en México se abrió el aborto y se hablaba de las 12 semanas permitidas, ¿por qué era? ¿Por qué dijeron que hasta las 12 semanas se podía abortar y después de las 12 semanas de gestación ya no? ¿Por qué? Antes de las 12 semanas, el bebé no sentía. No le llamaban bebé, pero bueno. Era un conjunto de células que no tenía conexión neuronal y entonces no había dolor. Y como no le dolía, entonces sí se podía abortar. Era una de las justificativas. ¿Alguien más iba a decir es diferente? Ok. Y por eso se hablaba que hasta antes de las 12 semanas, como era apenas un conjunto de células y como no tenía estas conexiones, y hay otros argumentos,
se podía abortar. ¿Están de acuerdo? Después de las 12 semanas, ya no, porque entonces sería un asesinato, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Va. Reino Unido acaba de despenalizar el aborto en todos, hasta un día antes de que nazca, se puede abortar justificadamente. Hay diferentes páginas. Esta es una página, se mocha un poquito la imagen aquí, tristemente, pero te marcan, bueno, se las comparto después por WhatsApp. Tienes ya un mapa completo para que puedas ver en dónde puedes ir a abortar en el país. Te marcan así todas las clínicas de abortos exactos. Y esto es lo que sí quería enseñarles. No sé por qué se está cortando tanto. No tengo idea. Pero bueno, dice aquí la imagen. En 2025, 8 estados despenalizaron el aborto. 2026 es el año para los 7 estados que nos faltan. Y ahí están ustedes en el centro de México, en el centro del país. Le están echando push. El Congreso de Guanajuato tiene 64 días para despenalizar el aborto, de acuerdo a lo que salió de la Suprema Corte y todos. Ustedes saben mejor que yo lo que están viviendo, la batalla que están viviendo aquí. Les voy a enseñar esta página rapidísimo antes de terminar. Esta es bien interesante. Como que se recortó el proyector y no sé por qué. A ver. Este es un mapita. Miren. Si le pones aquí aborto a petición, esto es, bueno, este y este. Esto son todos los países, los que se ven en verde y en verde clarito. Esos son todos los países donde ya está permitido el aborto libre. Cuando no permiten el aborto libre, pero por razones sociales y ¿qué dice? O económico, para preservar la salud, o sea, la salud de la mamá, o salvar la vida de una persona. Esos son todos los países que permiten el aborto con ciertas cláusulas. O sea que si viene con malformación, entonces sí se puede abortar, ¿no? No es aborto libre, pero sí se puede abortar. Estos son los países que lo prohíben el aborto totalmente. O sea que el aborto no existe. ¿Cuál es el americano? Nicaragua. Y acá lo tengo, ahorita te digo quiénes son. Aquí está. Madre de Dios, no sé. Antes sí se veía bien, ¿no? Sí. No sé qué pasó. No sé qué pasó, por qué se recorrió para acá. Algo así. El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y el Vaticano, porque se considera como un estado. Son los 5 países que no permiten el aborto en el mundo. Bueno, vamos a terminar entonces. A ver si nos va a dejar el proyector verlo, pero vamos a verlo. Aquí está. Sí se alcanza a ver, ¿no? Ay, Dios. Madre de Dios. A ver si lo maximizo. No.
No sé qué pasó con el proyector, no tengo idea. ¿Se veía bien? Ya no me va a dejar. A ver si ahí está. En Corea del Sur, esta es una noticia de apenititas, hace 5 días. Esto está directo en Instagram, lo estamos viendo en vivo. En Corea del Sur nació un bebé después de un aborto, tras un aborto tardío de 36 semanas. Los médicos lo sacaron por cesárea, se llama nacimiento también parcial y es un método de aborto. Pero nació vivo, no murió en el aborto. Y entonces, como el bebé salió con vida, lo metieron en un congelador y ahí murió. Era un aborto. O sea, bajo esta línea estaba marcado que era un aborto. Lo metieron al congelador y ahí murió. El tribunal condenó a todos estos médicos por asesinato. Pero aquí viene la contradicción. Si ese mismo bebé realmente hubiera muerto dentro del vientre de su mamá, o sea, resulta que aquí lo metieron al congelador y los condenan por asesinato. Pero si ese mismo bebé hubiera muerto dentro del vientre de su mamá, que era el plan, no pasaba nada. Era un derecho. La misma vida, el mismo bebé, lo único que cambió fue el lugar donde se murió. Y eso es con lo que estamos trabajando, o con lo que tenemos que trabajar. Tú que estás en tu fundación, en tu asociación, en tu grupo de apostolado, tú que estás trabajando por construir la cultura de la vida, esto es con lo que tenemos que trabajar todos los días. Y cada día con más fuerza, con más ahínco, con más ganas. Parece una cuestión absurda, pero la realidad es que debemos de poner y hacer el sentido común, volver a llevar el sentido común a las personas de cuándo deja de valer la vida, cuándo deja de valer la vida de una persona, en qué momento, cómo puede ser este tipo de cosas posibles. Y ese es en el mundo en el cual hoy tenemos que caminar. Este es el caso de Celine Dion, que ya lo conocen, me lo voy a saltar. Escuchen esta entrevista rápido de un podcast, pero no me va a dejar abrir el audio. A ver. No, es que, bueno, vamos a hacer una cosa. Déjenme ver si lo puedo poner aparte. Creo que sí. Perdónenme lo del proyector, hicimos todas las pruebas antes, pero bueno. What? Fui, interrumpí mi embarazo y ahorita te lo dijera. ¿Cine para ti? Terminaste con la vida de tu hijo. No existe la interrupción, pero les dijiste. Cocina. ¿Sí? O sea, cocina para ti. A ver, no les dije haces. Dije que eso eran sus hijos. Haces poner un adjetivo calificativo, luego entonces me estás sometiendo a decirte que yo te dije haces. Pero, eso con todo respeto, no les dije. Y dije que es una... No les dije. Pero me quieres obligar a que Cecina, no lo voy a hacer. No, pues porque lo hagas. Simplemente lo que es terminar con la vida de unimos. Es que, ¿sabes qué? No podemos decir las cosas para que suene más lindo y afecten igual. O sea, señores, las cosas se dicen por su nombre y apellido. Creo que cada vez estamos en una sociedad más que no tolera decir las cosas con la verdad. Aquí puro y duro. Terminar con una vida humana, y tú mismo lo dijiste. Desde que empieza, en el momento de la concepción, estás hablando de una persona. No existe la interrupción, ya vimos que no es interrumpir. Mutilan al bebé, le jalan las piernas, le aplastan el cráneo para poderlo sacar. Ya sea si va por legrado o si es por aspiración a partir de las 9 semanas por lo general. Esa es, por cierto, de la manera más cruel y violenta a una persona que, por cierto, tú que sabes muy bien de nuestro sistema de justicia y tal en el país, no está permitida la tortura en México. En el país está prohibida la tortura. ¿Cómo podemos hacerle eso a los mexicanos que están en el vientre materno?
Porque además, ojo, ni la mujer quiere abortar, porque ya di un dato, ni la mujer quiere abortar, y además se están cargando la vida de sus propios hijos. Entonces, no porque suene menos feo, lo vamos a permitir. Se llama suicidio, asesinato, matar, lo que tú quieras. Pero no podemos seguir diluyendo las cosas y hablando de cosas ultrapasteurizadas para que no suenen tan gachos. Ese es el problema, que muchas mujeres de entrada no les enseñan el latido del corazón de sus hijos, que por cierto en California y en algunos estados de Estados Unidos es la manera en la que ellas deciden si terminan con la vida de sus hijos o no, porque les enseñan el latido y que crees muy pocas se atreven a matar, porque ya se dieron cuenta que si es un bebé, muchas mujeres que yo me iba fuera de las clínicas de aborto, no saben lo que están haciendo, están manipuladas. Por eso digo, hablar desde la neta. Si vamos a hacer un debate, hay que hablar desde la verdad. Y tú sabes perfectamente, Mariana, que es terminar con una vida humana. Pau Mendieta, síganla en Instagram. Pau Mendieta, ahí la pueden seguir en Instagram, vale la pena, es una fregona. Ay, Dios mío, listo. Déjenme encontrar mi presentación para cerrar esto ya. Ya estoy. Ok, entonces, hoy la vida está en un verdadero desafío y la invitación es a que tengamos un nuevo compromiso. Hoy día y esta semana que estamos celebrando el Día del Niño por Nacer, verdaderamente yo les invito a todos y a cada uno de ustedes, y nuevamente gracias por estar aquí, por compartir este ratito juntos. Les invito a que lo que hoy escuchamos, compartimos y que apenas es un pequeño bosquejo de formación, les invito a que lo investiguen, que lo profundicen, que se preparen. Es bien importante llevar nuestra vida de apostolado y de servicio en la construcción de la cultura de la vida, formándonos, teniendo argumentos, teniendo herramientas. Les invito a que verdaderamente tengamos un nuevo compromiso, porque de otra forma no vamos a poder hacer la diferencia. En Evangelium Vitae nos invitaba esa encíclica a decir, es urgente una movilización general de las conciencias. Todos juntos debemos construir la cultura de la vida. No hay libertad verdadera donde no se acoge y ama la vida. Y hace algunos años la Iglesia nos interpelaba a los creyentes un mayor compromiso a favor de la vida, de la cultura de la vida, ante los retos que nos presenta el mundo actual, fundados en una cultura hedonista e individualista. Si cerramos los ojos ante estas realidades, no somos defensores de la vida y nos situamos en el camino de la muerte y la indiferencia. Yo creo que aquí no habemos indiferentes, por algo están aquí, pero sí te invito a hacer esta reflexión y este llamado. ¿Cuántas veces nos da flojera? ¿Cuántas veces no hemos tenido la valentía de verdaderamente ser radicales? Y radical no es algo negativo y extremo. Radical es ser firme, seguro, no tibios. No es fácil. Ante una cultura de la muerte, vale la pena defender al ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Para cerrar esto, yo te invito a lo siguiente. Debemos de colocar a la familia, voy a brincarme la conclusión ya, debemos de colocar a la familia en el centro de la toma de decisiones de todos los sectores de la nación, priorizar la implementación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es una de las mejores herramientas que tenemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque esa todavía está fundamentada en estos principios, valorando la vida. Busquemos que los tres poderes de la Unión implementen medidas pro familia en los temas prioritarios que están afectando la dignidad y la integridad del individuo y el bienestar de la persona. Tenemos que volver a lo básico, a promover la vida y la familia. Si realmente tomando la herramienta que hoy se está imponiendo en el mundo, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030 de la ONU, vamos a decirles, órale va, vamos a trabajar sobre esto, está bien, pero tomando como base la vida y la familia. Y entonces realmente va a tener un entorno positivo. Hoy ustedes tienen en sus manos una semilla que
en la medida en que ustedes quieran transformarla, puede convertirse verdaderamente en algo que haga vida, y en la medida en que vayamos sumando esfuerzos, me encanta ver aquí una diversidad de apostolados, movimientos, grupos, que podemos unir fuerzas, cada uno desde su trinchera, cada uno desde su carisma, cada uno desde su propia realidad local, estatal, nacional, internacional, pero que juntos podemos hacer verdaderamente una reforestación, por llamarlo así, en el tema de poder verdaderamente llevar la cultura de la vida. Les invitamos a podernos sumar, estar en comunicación. Ya el padre Chema les hará una invitación formal a todos y a cada uno de ustedes, pero yo les invito que desde hoy se sumen ahí, por ahí podemos estar en contacto. Vamos a retomar nuevamente una serie de formaciones, vamos a tomar algunos talleres, vamos a estar viniendo a compartir algunas pláticas, vamos a armar retiro para chavos, vamos a hacer varias cosas ahorita en las próximas semanas y meses, para que podamos verdaderamente trabajar esto, porque como ustedes saben, ya ustedes son de los 7 estados que está marcado sí o sí este año que se apruebe el aborto y que tengan abiertamente los abortorios, aunque ya sabemos dónde están, aquí porque realmente el aborto se practica en Guanajuato, pero que no lo hagan de manera libre, que no lo hagan de manera incluso con fondos del propio presupuesto gubernamental, ¿no? Entonces, entre que esa batalla se sigue dando, nosotros vayamos a construir la cultura de la vida. Es bien importante que nos formemos y lo pongamos en práctica. Les agradezco y seguimos en comunicación. Dios les bendiga. Gracias.